Eh, ok, veo que estamos un buen número ya conectados. Me faltan por ahí algunas personas. Muy bien. En lo que se conectan por ahí algunas personas más, faltan algunos compañeros. No sé si tengan algún comentario o duda que quieran expresar antes de iniciar. Yo, Ah, profe, profe. para Bueno, no, sí, las... dale, Mike. Perdón, a Gracias. ver, creo que Para habló, las... habló Miguel primero y me parece que Sí, fue Emerson, creo, después. O no tengo sí, claro sí, quién. sí, adelante, Mike. Sí, Para Miguel. las actividades se suben todas en un solo archivo, pero es correcto, ¿no? Pero mi duda es, ¿las tiene que subir cada miembro del equipo o con que las suba un miembro? Es la idea que la suban todos los miembros del equipo, Miguel, porque pues está cargada como actividad para todos y todas, ¿no? Entonces, aunque van a hacer una sola actividad, los miembros del equipo, por todos los miembros del equipo, que son que 5 personas más o menos, aunque van a hacer una sola actividad en un solo archivo, como bien lo comentas tú, les pido por favor que todas y todos lo carguen, ¿no? A la plataforma. Obviamente, todos los miembros del equipo tendrán pues la misma evaluación, ¿no? No sé, es el mismo trabajo, lo sé, pero lo que sucede es que, como ya les he comentado, nos monitorean el uso de la plataforma, los accesos a nosotros, a ustedes, las sesiones, o sea, se supone que nos están monitoreando estas cosas. Entonces, dado que están cargadas esta actividad, ¿no? Y las demás en la plataforma, entonces, pues creo yo que es importante, lo digo por cuestión de esto del monitoreo aumentado y estas cosas, creo yo que es importante que esté cargada el archivo de actividad de todas las personas, porque pues está como actividad para todos, ¿no? Obviamente. Entonces, por eso les pedía que por favor, obviamente el trabajo lo hacen por equipo, lo tienen en un solo archivo, se lo comparten entre todos los miembros del equipo y lo cargan como tarea todos los miembros del equipo, el mismo archivo, ¿no? Ok. Bien, ¿alguna otra duda, Miguel? No, procede a hablar, por favor, Emerson. Así no te Perfecto. cortarán la lengua. Gracias, Miguel. Adelante, Emerson. Sí, profe, sí, también era del trabajo, Sí, bueno, dime. de las actividades para hoy, bueno, se entregan hoy. Nada más quería Te escucho. preguntarle si, bueno, en uno de los anexos que usted incluyó en el programa que nos mandó inicialmente, pues vienen unas cuestiones de formato para los trabajos escritos. Entonces, entre todas esas cuestiones, viene lo de las portadas. Y pues no, nada más quería preguntarle si va a ser una portada para cada actividad o va a ser una para todas las actividades, para el único archivo que le enviaremos, o cuál será ahí la indicación. Ok. Perdón. Buena pregunta, Emerson. Bien. Yo creo que basta con una portada para todas las actividades. Le pueden poner ahí pues actividades de la fase 2 y pues si quieren las pueden desglosar dentro de la misma portada como título. Tomen en consideración que es importante, no lo digo solo para este trabajo, lo digo para cualquiera, tomen en consideración que es importante de alguna manera hacer explícito en la portada de qué se trata, ¿no? Porque a veces nada más ponemos, por ejemplo, PIA y ya. Pero ¿cuál es el tema? Sepa la bola. Y a veces ni siquiera lo apuntamos adentro, o evidencia, o etcétera. Entonces, hagamos preciso, pues, qué es lo que estamos entregando, ¿no? A los maestros, y más en un grupo como este, es muy fácil que se nos confundan o traspapelen cosas. Entonces, por favor, hagamos explícito qué es lo que estamos entregando. En este caso, actividades de la fase 2 y pueden desglosar también, con eso pudiera bastar en este caso, pero pueden desglosar también cuáles son esas actividades de la fase 2, las que están ahí señaladas. Mapa de las rutas de las cruzadas de Oriente, investigación sobre los cátaros, la cruzada en su contra y la Inquisición, investigación sobre la expansión alemana hacia el este y cuadro comparativo entre países con tendencias de unidad o fragmentación política, algo así. O sea, pueden desglosar de qué se trata y estos mismos titulitos pues se los ponen a cada una de las actividades donde inicien, por favor. O sea, sí, donde empieza dentro del archivo que van a desarrollar, pues a presentar.
esa actividad específica. Insisto, por cuestión de precisión y de identificación de las cosas, ¿no? Porque a veces lo obviamos, ¿no? Es usual, más común de lo que ustedes se podrían imaginar, que la gente no le pone de qué se trata un trabajo en la portada. Bueno, además del obvio no poner el nombre, pero quiero pensar que eso es simplemente por olvido, quiero pensar, o descuido. Pero es más común de lo que ustedes imaginan que no le ponen en la portada de qué se trata. Y uno tiene el trabajo y dice, bueno, ¿y esto qué fregados es, no? Bueno, seguramente adentro lo dirá, vos tampoco lo dice, ¿no? O sea, es muy, da por hecho el estudiante o los estudiantes que es muy obvio de qué se trata. No, no es tan obvio, no necesariamente es tan obvio, entonces por favor hagámoslo explícito. Y esta sugerencia no solo es obviamente para esta actividad ni solo para mi clase, se los recomiendo siempre, ¿eh? Tengan cuidado con eso, insisto. Los maestros no adivinamos, no somos adivinos. Gracias por la pregunta, Emerson. A usted, ¿Alguna profe. alguna otra persona tiene alguna duda antes de iniciar? ¿Alguna duda sobre cualquier cosa? Sí, yo tengo una duda. Adelante, Raúl, sí. En cuestión con el mapa, ¿basta con que sea digital o tiene que ser a mano y fotografiada y escaneada o cómo puede ser? Ok, buena pregunta, Raúl, gracias. Miren, originalmente yo les había pedido que trataran de hacer los mapas trazados, ¿no? O sea, digo, no necesariamente dibujados, pero sí, no sé, coloreados o algo. Yo sé que suena actividad de niño, pero la idea es, o era que identificáramos realmente las cosas. Mi perspectiva era que si solamente descargamos el mapa de internet y lo imprimimos y lo ponemos ahí como actividad, pues no lo visualizamos y realmente no tenemos idea de algunas cosas que ahí están plasmadas. Eh, Esa era mi idea original. Por obvias razones, en este caso, no necesariamente lo tendrán que hacer a mano. Digo, si se le facilita a algún equipo o se le facilitó, a lo mejor ya está hecho algún equipo, pues está bien, ¿no? O sea, las dos posibilidades que mencionas son válidas. Ya sea que el mapa sea digital, que ustedes localizaron en alguna fuente en internet y que siempre y cuando pues represente lo que queremos que represente, o sea, lo que se solicita, es válido. Si ustedes trazan el mapa, obviamente a partir de información que localicen igual en algún mapa serio en internet o mapas, etcétera. Si ustedes trazan el mapa, lo colorean, lo dibujan, qué sé yo, y lo escanean o fotografían o lo que sea, y eso es lo que cargan como actividad, excelente. Pero, dadas las circunstancias, ambas cosas serían válidas, ¿sí? Digo, porque es obvio que no puedo esperar que se reúnan como equipo, y estén ahí, con sus crayones iluminando, qué sé yo. O sea, obvio que no puedo esperar eso. Entonces, ambas cosas serían válidas. Si se le dan las condiciones y se le facilita a algún equipo, obviamente lo tendría que hacer, supongo, solo una persona de ese equipo. Pero bueno, de cualquier manera, me imagino que a lo mejor se repartieron por ahí las actividades o algo los miembros del equipo. Si se le facilita a alguien hacerlo así, o sea, con algún mapa, vaya, clásico mapa de papelería, ¿no? Y colorear por ahí, trazar lo indicado. Y eso es lo que presentan como actividad, excelente. Pero puede ser, este, dadas las circunstancias, un mapa digital, ¿sí? Que ustedes descarguen y por ahí lo incluyan en la actividad. Entonces, gracias por la pregunta, Raúl. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta o comentario? Yo, maestro, buenos días. Adelante. Las actividades, Eres Ebert, ¿verdad? sí, maestro. Adelante, Las Ebert. actividades, ¿puedo subirlas el transcurso del día de hoy, todo el día de hoy? Sí, Ebert, así es. Las actividades las tengo programadas ahí dentro de la plataforma para subirse en este día. Es decir, hoy 1 de mayo. Pero en cuestión de horario, digamos horario válido o de rango de horario, está el día entero, ¿sí? Hasta las 11:59 de la noche. Entonces, si te falta por ahí complementar algo, qué sé yo, y lo cargas más tarde, en la tarde o en la noche, no pasa nada, ¿sí? Ok, Lo maestro. mismo, de nada, lo mismo obviamente para todos, ¿sí? ¿Alguna otra persona Gracias. tiene alguna, de nada, Albert, ¿alguna otra persona tiene alguna duda, comentario?
No, Al- no. ¿No? Ok, ya está. Bien, por lo pronto somos 33 personas, incluyéndome, o sea, son 32 ustedes. Nada más antes de iniciar y aprovechando que ahorita participó Ebert, no sé, creo que están las demás personas sí, debe estar conectado también. A ver, déjeme ver si están conectados los demás. Falta Mauro. Falta Mauro, me imagino que está Marco me imagino que están Marco y Héctor Alan. Y y Ebert. Falta nada más Mauro de a quienes me quiero referir. Héctor Alan, sí, Marco, sí, están tres compañeros. Lo que quiero mencionar, Ebert, Marco y Héctor Alan, es que tengan en cuenta que ustedes originalmente habíamos decidido, bueno, así se dieron las condiciones, que están integrando un equipo, ¿sí? El equipo 11. Para la próxima clase, que viene siendo el miércoles 6 de mayo, el próximo miércoles, a ustedes les corresponde exponer el tema siguiente, que es el tema del comercio y la economía monetaria. Es el que tenían asignado o que ustedes habían escogido, no sé, desde hace un buen rato, ¿no? Este tema están estos compañeros Ebert, Mauro, Marco y Héctor Alan integrando este equipo para preparar y exponer el tema. Hasta ahorita en esta clase no hemos hecho ese tipo de actividad, pero tal vez lo han hecho en otras clases o no sé, yo lo he hecho o me ha tocado por ahí en otras clases. Es muy sencillo, ustedes pueden compartir pantalla y por lo tanto podrán compartir su presentación o si lo prefieren me la mandan antes a mí y la comparto yo, da igual. Y oralmente con su micrófono, espero que lo tengan disponible todos ustedes, pueden ir comentando, leyendo, comentando el tema a partir de su presentación. O sea, lo mismo o la idea es que sea algo muy similar a como si lo estuviéramos haciendo en el salón de clases, ¿no? Recordemos que a esta cosa le han llamado aula virtual. Entonces, bueno, les toca a ustedes, compañeros, la próxima clase. La lectura es una lectura bastante accesible, de hecho, está cargada creo que se las cargué, no me acuerdo si pude hacerlo porque en muchos casos no me dejó la plataforma, pero creo que se las adjunté en la indicación de la actividad de esta exposición de clase por ahí en la plataforma, y si no la pude adjuntar, está entre los archivos de aquí de la plataforma, ¿sí? Me refiero a la lectura de Henri Pirén, que es la lectura básica que ustedes deben revisar, nomás checan qué páginas son y bueno, pues ahí está. Se la dividen o bueno, ustedes verán cómo lo quieren trabajar para que preparen por favor ese tema y lo expongan. El equipo siguiente, para el viernes de la próxima semana, ese equipo ya tiene preparado su tema. De hecho, ya me había enviado la presentación y creo que ya la tienen cargada también en la plataforma, que son Andrea Martínez, Ruta Ángela López, Ana Paula Cano y Daniel Lisette Escobedo. Este equipo de estas compañeras ya tiene preparado su tema, ya tiene su presentación. No sé si ya lo tengan ustedes, chavos, me refiero Ebert, Marco y Héctor Alan y Mauro, no sé si ya haya entrado también. Ustedes no sé si ya lo tengan preparado, pero si no lo tienen, bueno, aún hay algo de tiempo, sería de aquí al próximo miércoles, para que pues se organicen por ahí y lo preparen por favor, porque insisto, les tocaría la próxima clase, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, compañeros. Recuerden que es una sola exposición de clase durante el semestre, entonces tiene un valor en cuestión de evaluación importante esta actividad. Tómenlo en cuenta para que pues traten de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Por favor. Ok, me dicen que la compañera María Alicia tiene problemas para conectarse hoy. Gracias, Carlos, por la información. Ok, más bien son ustedes 34 personas al parecer. Bien. ¿Alguna duda, Ebert, Marco y Héctor Alan? No sé si Mauro ya también por aquí. Yo no tengo duda, maestro, perdón. De hecho, Adelante. lo que le quería comentar desde ayer
que los otros dos chavos con los que estoy en el equipo son de grupo de segundo, me parece. Entonces no los conozco y no he hablado con ellos, entonces le quería pedir pues el nombre de ellos que ya me lo dio, entonces yo en este día me pondré en contacto con ellos y nos ponemos de acuerdo ya para la próxima clase dar la clase que nos toca, pero nos tocaría a nosotros primero a nosotros o al equipo de la compañera primero. No, primero ustedes el miércoles, eres Ever, ¿verdad? Primero Sí. ustedes el miércoles. Nada más una cosa, Ebert, creo, perdón que no estoy muy familiarizado con ello, pero creo que entre ustedes perfectamente pueden comunicarse a través de la misma plataforma. Tus compañeros están todos ellos aquí en la plataforma, te digo, si quieres te repito los nombres, de hecho están ahorita conectados Marco y Héctor Alan, son bueno, tú, Ebert Jiménez, Mauro Piña, su apellido es Piña, sí, como la fruta, Marco Vera, con V, Marco Vera, y Héctor Alan Hernández. Ellos son tus compañeros, y bueno, ellos también están aquí presentes ahorita, cuando menos Marco y Héctor Alan. Creo, a lo que iba es, creo que aquí dentro de la plataforma, ubicándose nada más por nombre, aquí dentro del grupo, etcétera, ustedes la pueden usar también para comunicarse entre ustedes, e incluso creo que la pueden usar para armar un equipo así como este equipo que tenemos de la clase, y que ustedes de esa manera se puedan comunicar o incluso tener videoconferencias si quieren, entre ustedes solamente, etcétera. Y esto es para todos. Tengo entendido que pueden hacer eso. Supongo que al margen, ¿no? Obviamente de estos grupos que ha creado la universidad para las clases, etcétera. Pero bueno, como ustedes saben, pues esta no es una plataforma de la universidad, esta es una plataforma de Microsoft. Entonces, pues ustedes como usuarios que son, pues pueden aprovecharla de otras formas, ¿no? Comunicarse entre ustedes, armar un equipo entre ustedes, cosas así, ¿no? Entonces, pues igual y pueden aprovecharla por ahí, Ebert, para comunicarse, y obviamente lo mismo lo digo para los demás equipos que están por allí pendientes pues de otras actividades, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra persona, gracias, Carlos, por apoyar a Ebert? ¿Alguna otra persona tiene alguna duda o comentario? Profe, Sí, escucho. Héctor Alan, adelante. ¿dónde dijo que había puesto el libro? Discúlpame, El de- no te escucho. ¿En dónde? ¿En dónde dije que está el archivo? Esa es la Sí, pregunta. el de economía monetaria. Sí. Perfecto. Ok, ya se conectó Mauro también, que está también en el equipo contigo, Héctor, con Ebert y con Marco. Mira, si quieres ahorita, en un instante, cuando empiece a compartir pantalla, te enseño y les enseño a todos dónde está, por si alguien tiene duda al respecto, ¿sí? Te voy a mostrar exactamente dónde está el archivo, ahorita que enseguida que empiece a compartir pantalla. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda o comentario antes de iniciar? Muy bien. Perfecto. Voy a comenzar a compartir pantalla. Lo primero que voy a hacer es mostrarles dónde están esos archivos por si alguien no los ubica bien. A propósito de la pregunta de Héctor Alan. Y luego ya pasamos a comentar los temas que tenemos para hoy. Voy a comenzar a compartir. A ver, ¿dónde está? Permítanme, nomás checar, somos 37 personas. No he empezado a grabar, perdón. Ay, se me olvida. Ok, bueno, muy buenos días a todas y todos otra vez. Voy a comenzar a compartir pantalla para abordar los temas que tenemos para este día en la clase. A partir de este momento ya no veo el chat, compañeros. Entonces, si tienen algo que decirme, por favor díganmelo oralmente. O encárguenle ahí a alguien más que me lo diga oralmente. Supongo que ya están viendo mi presentación, perdónenme, mi pantalla. Les voy a mostrar
¿dónde están los archivos? Mira, Héctor, dentro del grupo de Teams de la clase, que viene siendo esta es la parte que se llama general del grupo, ¿sí? A donde puedes acceder aquí con ¿cómo se llama? Pues con este link, o que aparece por default. Dentro de esta parte general, ¿sí? Aquí arriba están varias pestañas. En esta pestaña que dice archivos, aquí le picarías. Se va a abrir, a desplegar. Está una carpetita que dice materiales de clase, ¿sí? Esta carpeta que dice materiales de clase la abres. Luego está una carpeta que dice historia medieval, igual la abrimos. Y luego están varias carpetas más otras cosas. Esta es la planeación original que había hecho para esta última etapa del semestre de las clases digitales. Este es el programa original que teníamos de la clase, ¿sí? El programa que teníamos desde un principio. Ese es el que está más completo, obviamente. Estas son presentaciones mías de las que estoy usando aquí para abordar los temas de la clase. Estas son presentaciones de los equipos que ya habían enviado, principalmente el equipo que envió el tema de las cruzadas y de hegemonía pontificia. Y aquí están algunas lecturas, ¿sí? Aquí está esa. Henri Pirenne, historia económica, etc. Este es el texto, Héctor Adán, ¿sí? Este es el texto. Henri Pirenne, historia económica. Y aquí están algunos otros que no necesariamente son de lecturas básicas, algunos que otros sí, otros no, sino lecturas complementarias que pueden servirles para alguna actividad, quizá para el PIA, o para en algún caso que pueda ser necesario sustituir alguna lectura básica. Les pueden ser útiles, ¿no? Pero bueno, aquí está esta lectura, sí, Héctor Alan. Sí, fui claro, Héctor Alan, ¿ya lo visualizaste? Sí, claro. Perfecto, ya quedó. Muy bien. Ahora sí, voy a pasar a que revisemos la presentación que tenemos para este día en torno al tema de hoy, a los temas de hoy, perdón. Muy bien, ya está, disculpen. Bueno, la clase pasada estuvimos comentando acerca de algunas condiciones geopolíticas de Europa entre los siglos XII y XIII, veíamos algunos mapas generales, comentábamos algunas particularidades del Sacro Imperio Romano, de la península italiana, que bueno, Italia como país como tal obviamente no existía, había cierta identidad común hasta cierto punto de los habitantes de la península, sin embargo, como tal, un país, etcétera, una plena identificación no la había, y de hecho nada les impedía tener constantes guerras entre estos estaditos en la península italiana, ¿no? Bueno, comentamos sobre la situación en Francia, cómo expandió también sus territorios frente a los territorios que tenía Aragón, e Inglaterra en suelo francés, ¿no? O lo que después se convirtió propiamente en suelo francés. Durante el periodo del rey Felipe Augusto, comentamos sobre la batalla de Bouvines, sobre estos monarcas destacados del siglo XIII que fueron consolidando un poder central de la monarquía francesa, Felipe II Augusto y Luis IX de Francia, San Luis Rey. Y comentábamos también, por último, si no me equivoco, sobre algunas condiciones en el caso de Inglaterra, sobre la invasión normanda en 1066, consolidada o, ¿cómo se dice?, verificada por la batalla de Hastings de 1066, sobre el conflicto entre el rey Juan sin Tierra y el Papa Inocencio III, donde perdió el rey y tuvo que someter a Inglaterra a la Santa Sede, y sobre la Magna Carta Libertatum, o muchas veces llamada de manera genérica Carta Magna, gran carta, pues, gran documento, sobre algunas libertades de las élites, de los varones, etcétera, en Inglaterra
frente al monarca Juan Sin Tierra. Y hablábamos también de la consolidación del Parlamento como asamblea representativa de contrapeso al poder del monarca que se consolidó en Inglaterra. ¿Sí? Si no me equivoco, ahí nos quedamos. Faltan algunos puntos que comentar de este tema o de estos temas y luego pasamos enseguida al tema siguiente. Bien, cuando terminemos estos temas, si les parece, les doy la palabra por si hay alguna duda o comentario. Continuamos, ya habíamos comentado previamente al hablar del tema de las cruzadas, si no me equivoco, y al mostrarles por ahí un mapa al principio de esta presentación, que los caballeros teutones nacidos durante la Tercera Cruzada, una orden militar análoga, digamos, a los templarios y a los caballeros hospitalarios. Por cierto, que fue el miércoles, falleció el gran maestre de la orden de Malta, de la orden hospitalaria, el gran maestre actual que había, ¿no? Fray Giacomo dalla Torre, falleció ese día. Bueno, no, al parecer no por la plaga, por alguna enfermedad que tenía por su edad. Bueno, chisme nada más, porque digo, es una noticia que generalmente no nos vamos a topar por ahí en los medios. Nadie pela a esta reliquia medieval aquí en México, al menos. Me refiero a la orden de Malta o de los hospitalarios. Bueno, pues la orden teutónica era análoga a esta orden, y esta orden de los caballeros teutones inició con la venia del Papa y del Emperador, inició un proceso de exploración, de conversión de la población originaria de estos territorios, en primer lugar los llamados prusianos, y bueno, obviamente constituyendo la base de lo que fue este territorio de Prusia, y finalmente pues de conquista, ¿no?, de este territorio y de esta población, o sea, exploración, conversión, evangelización y conquista, apropiación de este territorio hasta llegar a constituir estados propios, ¿no? Estados diversos, había estados, todos eran encabezados, en general era como una confederacioncita de estados de los caballeros teutones en torno al mar Báltico. Abarcaba parte de lo que hoy en día es Alemania, sobre todo la zona de Polonia, parte de lo que hoy en día es Polonia, Lituania, Estonia, Letonia e incluso parte de Rusia. Todo eso era lo que abarcaban estos estados de los caballeros teutones, que hacían esta como especie de curva, de herradura, bueno, es una cuestión geográfica, en torno al mar Báltico. Había dentro de estos estados de los caballeros teutones que se fueron conformando paulatinamente hasta consolidarse en torno a 1308. Había en torno a estos territorios obispados, ¿sí?, principados episcopales como Riga, por ejemplo, y había otro tipo de territorios, incluso vasallos de ellos, que podían ser de señores laicos, etc. Pero tengamos en cuenta que era en general, un conjunto de estados eclesiásticos, porque los gobernaba una orden religiosa. El titular de estos estados, el superior, pues era el gran maestre de la orden. Bueno, aquí vemos a uno de ellos, Germán von Salza, uno de los grandes maestres de esta orden del siglo XIII, y pues él era un caballero, pero a la vez era un religioso, ¿no? Y bueno, pues ellos eran los soberanos de estos estados. Estos territorios teutónicos de la Orden de Malta, estos territorios de los caballeros teutones, estos territorios feudales de los caballeros teutones, duraron hasta cosa de 1455, más o menos como los apreciamos aquí, como esta confederación de diferentes tonos de verde, etc. Sin embargo, en torno a esa época, a mediados del siglo XV, enfrentaron una rebelión de algunos territorios, sobre todo territorios suecos, que les redujeron su territorio, ¿sí? Les redujeron bastante su territorio. Y para alrededor de 1530 aproximadamente, el último gran maestre de esta orden, el último gran maestre tradicional, se llamaba Alberto de Brandenburgo, se vinculó o se convirtió
con el protestantismo luterano y con digamos, el permiso de Lutero, por decirlo así, secularizó la orden, o sea, dejó de ser una orden religiosa, siguieron siendo caballeros, pero ya no religiosos, ¿no? Secularizó la orden, se casó, iniciando una dinastía, creo que es una de las raíces de la dinastía de los Hohenzollern, dinastía de Brandenburgo-Prusia, y pues bueno, fue de alguna manera el fin de los caballeros teutones. No fue un fin absoluto, definitivo al estilo del de los templarios, pero sí, digamos, fue el fin de su estilo tradicional. En fin, bueno, pasamos a España, o a la península ibérica más propiamente. ¿Qué es lo que ocurrió con España? Veremos un recuento así muy general. Pues bueno, recordemos, vayámonos un poquito para atrás. Recordemos que en España dominaba la mayor parte de la península, o casi toda la península, los visigodos, ¿no? El reino visigodo de España. Los visigodos habían podido absorber a los suevos, habían podido controlar a los cántabros y a los vascos, que eran insumisos. Habían podido reconquistar el territorio del Levante español que habían dominado por un tiempo los bizantinos durante la expansión de Justiniano. Entonces se había consolidado un dominio de los visigodos sobre prácticamente toda la península ibérica. Sin embargo, en el 711, en una coyuntura de crisis dentro del reino visigodo, penetraron los musulmanes por Gibraltar desde África, obviamente, y pues terminaron por conquistar a través de la batalla de Guadalete, que fue su victoria más contundente, prácticamente toda la península ibérica, pero nunca toda en su totalidad. Siempre hubo una franja en el norte que fue la raíz del estado, el reino de Asturias, que surgió por allá del año 800 más o menos. Fue la raíz de este estado de Asturias en el norte, en torno a Oviedo. Entonces ahí se mantuvo este estado cristiano de resistencia, ¿no? Sin embargo, los musulmanes, como ya lo hemos dicho muchas veces, tenían una relativa tolerancia hacia los cristianos y por lo tanto siguió habiendo cristianos en estos dominios musulmanes, como judíos también, en estos dominios musulmanes de la península ibérica. Se les llamó a estos cristianos mozárabes, ¿no? Y de hecho desarrollaron una identidad propia con ciertos rituales propios, una liturgia que se llama así mozárabe, etcétera, etcétera. Pues bueno, a partir del 711 entonces podemos hablar que se constituyó un emirato, el Emirato de Córdoba, en España, ¿no? En la península ibérica, porque pues en torno a la ciudad de Córdoba, una ciudad que ya había sido muy destacada desde la época romana, pues ahí se convirtió como en el centro hegemónico, como especie de capital de este emirato. Era un emirato ligado al califato omeya, ¿sí? Que fue el primer califato dinástico del mundo musulmán. Sin embargo, posteriormente el califato omeya cayó en torno al 756, ascendió el califato abasí, estoy hablando del Medio Oriente, y sí, a pesar de esto, en España se mantuvo leal, digamos, al Andalus, o sea, este territorio musulmán en España, se mantuvo leal al califato omeya, o más bien dicho, a los descendientes del califato omeya, porque algunos que sobrevivieron por ahí se refugiaron en España y fueron los que comenzaron a constituir la base de una dinastía que gobernó este emirato, como especie de reino o virreinato. Hacia el 930, uno de estos descendientes, llamado Abderramán III, se proclamó califa, siendo el auténtico sucesor de Mahoma. No es el tipo que está en Bagdad del califato abasí, de la dinastía abasí, sino soy yo. Y pues bueno, a partir de entonces hablamos del califato de Córdoba, más o menos en 930. Pero esto solo duró hasta el 1031, o sea, duró un siglo aproximadamente, el califato de Córdoba. Muchas veces usamos el término califato de Córdoba imprecisamente, incorrectamente, para referirnos a todo el periodo de dominación musulmana en España. Eso es completamente incorrecto.
El califato sí existió, pero solo duró cosa de un siglo. ¿Qué pasó después de que el califato, o más bien dicho, qué hizo que el califato desapareciera? Pues se perdió un poder central, o sea, triunfaron lo que podemos llamar unas fuerzas centrífugas, ¿no? Dentro del territorio de Al-Ándalus, y se establecieron entonces estados semiautónomos dentro de la península ibérica. Estos estados semiautónomos se denominaron en el contexto español taifas, estados musulmanes semiautónomos llamados taifas. Había menos taifas y más grandotas hacia el centro norte de la península, y muchas más taifas o más pequeñas hacia el sur de la península, hacia lo que es hoy en día la zona de Andalucía, que era la parte más central de Al-Ándalus precisamente, porque era la que estaba más cerca de África, era donde había mayor relación con África, nuevas oleadas de penetración de colonos, etcétera, ¿no? Ya sean bereberes, árabes, etcétera. Pues bueno, tenemos entonces un primer periodo, porque hubo varios, de fragmentación política del Estado musulmán de Al-Ándalus en España, llamada el primer periodo de taifas, que inició en 1031. Y aquí podemos más o menos apreciarlas. Bueno, este periodo duró hasta 1085. ¿Qué pasó en torno a 1085? Un imperio musulmán, una especie de reino musulmán o imperio musulmán, nacido en lo que hoy en día es Marruecos, obviamente en el norte de África, dominó a buena parte de la península ibérica y unificó a estas taifas, ¿sí? Sometió a estas taifas que estaban, digamos, fragmentadas, ¿no? Y esto se llamó el Imperio Almorávide. Este Imperio Almorávide se consolidó en España dominando el territorio de Al-Ándalus, de las taifas, en 1085, y duró su dominio hasta 1144. ¿Sí? En 1144 este Imperio Almorávide se fragmentó. ¿Y qué pasó en España? Pues nuevamente tenemos otro periodo de taifas, ¿sí? Un segundo, así se le puede llamar, un segundo periodo de taifas, o sea, de estados fragmentados, ¿no? Entonces, el Imperio Almorávide duró entre 1085 y 1144, y a partir de 1144 tenemos un segundo periodo de taifas. Este periodo duró hasta 1172, ¿sí? De 1144, perdón, a 1172. Me refiero al segundo periodo de taifas en España. Bueno, en Al-Ándalus. Hablar de España es un poco anacrónico quizá, pero bueno. Entonces se consolidó en este territorio de Al-Ándalus un nuevo imperio cuyo centro de gravedad estaba en el norte de África, otra vez, en torno a entre Marruecos y Túnez, y este fue el Imperio Almohade. El Imperio Almohade se consolidó en su dominio sobre territorio español, otra vez unificando las taifas en 1172, ¿sí? Y duró hasta 1212 su dominio bastante importante sobre territorio español. Sin embargo, apreciemos dentro de este mapa como ya se había dado, como ya se había dado cierto avance del proceso de reconquista, ¿sí? Hacia el norte, tanto del reino de Asturias y León, o del territorio catalán, como de la raíz del reino de Portugal, ¿sí? Que a propósito de un comentario de Héctor Allan, por ahí mencionábamos que esto se relacionó con la Segunda Cruzada, ¿no? Esta expansión inicial, y sobre todo la conquista de Lisboa, más bien dicho, reconquista de Lisboa, por parte de los cristianos en el territorio portugués, ¿no? Esta mitad era el territorio de Portugal originalmente, después se agregó la parte sur, que es la parte llamada del Algarve, y por eso Portugal se llamó siempre así, el Reino de Portugal y Algarve, ¿no? Aunque solo genéricamente le decimos Portugal. Bueno, esta parte sur, todavía bastante sólida y con muchos territorios importantes, Sevilla, Córdoba, etcétera, Valencia, esta parte sur, pues bueno, seguía siendo dominio musulmán bajo el Imperio Almohade. Bien,
los papas ya habían llamado desde previamente, desde cuando menos el siglo XI, aunque en realidad desde antes, ya habían llamado a cruzadas en contra de los musulmanes de España. Consideremos que el proceso de Carlomagno, sus campañas en los Pirineos, que finalmente lograron abrir una brecha en territorio musulmán, expandirse hasta en torno al río Ebro, en torno a Zaragoza, y formar la raíz de lo que sería Cataluña, llamada la Marca Hispánica con Carlomagno. Estas campañas de Roncesvalles, de los Pirineos, como la campaña de Roncesvalles, etcétera, que quedaron plasmadas posteriormente en esta literatura caballeresca con un ingrediente de la herencia cruzada, aunque todavía no se daban cuando la época de Carlomagno todavía no se daban como tales las cruzadas, obviamente, pero sí existía ya este espíritu de resistencia y de oposición a los musulmanes, y de hecho cuando se puso por escrito el Cantar de Roldán, sí se daban ya las cruzadas, y además esta cruzada interna de reconquista contra los musulmanes. Entonces, en el caso de España, el Mio Cid, que combate a los musulmanes, en el caso de Francia, el Cantar de Roldán, que alude a esta campaña de Carlomagno en los Pirineos contra los musulmanes. Todo esto es parte de ese espíritu de resistencia frente a los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no era algo radicalmente nuevo esta oposición, por supuesto. Sin embargo, el Papa Inocencio III había llamado a que se unificaran los reinos de la península ibérica para luchar contra los musulmanes del Imperio Almohade. Y así lo hicieron. Se unificaron el reino de Portugal, el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Aragón, y que ya se había constituido integrando Cataluña y algunos otros territorios, y el reino de Navarra, que era un reino que integraba en parte nada más, a los vascos. Y pues bueno, se unificaron estos reinos, creo que tuvieron también el apoyo de Francia, y se lanzaron de manera conjunta a atacar, ¿no? a los musulmanes del Imperio Almohade. Tuvieron una victoria contundente, una victoria que se considera definitiva, muy significativa, en un lugar, en un campo llamado Las Navas de Tolosa, ¿sí? Navas, no naves, así es correcto, Las Navas de Tolosa. En 1212 se logró este triunfo de esta coalición de reinos cristianos en contra de los musulmanes. A partir de esta victoria contundente y definitiva, los musulmanes comenzaron a replegarse, y las batallas y victorias de los cristianos comenzaron a sucederse por todos los frentes. O sea, el reino de Aragón se expandió, el reino de Castilla, el reino de León, que por cierto se unificaron, ahorita lo mencionaré, y el reino de Portugal a su vez hacia el sur, hacia la zona de Algarve. Conquistaron Cáceres en 1229, Córdoba en 1236. Imaginemos lo importante que fue esto, dado que en Córdoba se encontraba, había sido el gran centro político, el centro del califato en su momento, donde estaba una mezquita extraordinaria, afortunadamente se respetó. Ahí sobre esta mezquita se empalmó, se yuxtapuso de una manera muy curiosa, con una estrategia arquitectónica muy rara, la Catedral de Córdoba, ¿no? Hoy en día ese espacio se llama Mezquita Catedral de Córdoba, porque es las dos cosas, ¿sí? Es mezquita y es catedral. O sea, se conserva el espacio de la mezquita con su estructura originaria y su alminar, etcétera, y ahí está yuxtapuesto como que adentro de la mezquita la catedral, pero están vinculadas, ¿no? O sea, más bien dicho, son parte de lo mismo, del mismo espacio. Es extraña esta estrategia arquitectónica que utilizaron ahí, afortunadamente, porque eso significó que no hicieron añicos la magnificente mezquita que existía, ¿no? Sino que le yuxtapusieron la catedral cristiana, y así está hasta hoy en día, ¿no? Pues bueno, obviamente también conquistaron posteriormente Sevilla, hubo avances de la corona de Aragón hacia Valencia y hacia las Baleares, etcétera, etcétera.
pero tengamos en cuenta entonces que todo esto se logró a partir de la victoria contundente, un golpe muy significativo del proceso de reconquista española, la victoria de las Navas de Tolosa de 1212. Esta es una representación de dicha victoria, de dicha batalla y dicha victoria, ¿no? Bueno, nada más señalar dos monarcas representativos en el caso de estos reinos españoles, o lo que pasaron posteriormente a constituirse como reinos españoles. Fernando III, más adelante canonizado por la Iglesia Católica, San Fernando, ¿sí? Es el San Fernando al que le tenían tanta devoción los españoles, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar en la Ciudad de México que es la iglesia de San Fernando, que está como una cuadra de la iglesia de San Hipólito, la gente de México le dice, iba a decir los chilangos, pero bueno, lo digo. Los chilangos le dicen la iglesia de San Judas, pero no es de San Judas, es de San Hipólito. Bueno, ahí como una cuadra está la iglesia de San Fernando, también una iglesia colonial muy, muy, muy rica. Y al lado está un panteón, también llamado el Panteón de San Fernando, que fue el primer panteón civil que hubo en México, anexo a esta iglesia, y es donde está sepultado Benito Juárez y mucha gente de la época de la Reforma, porque es de esa época ese panteón. Pues bueno, se llama de San Fernando y es en homenaje a este rey de Castilla y León, San Fernando III. Era rey de Castilla por herencia dinástica, obviamente, desde 1217, pero en 1230 sucedió una unificación con el reino de León. Entonces, estos dos reinos que veíamos acá por separado en rojo y en azul, León y Castilla, que a su vez el reino de León se había derivado previamente del reino de Asturias, pasaron a constituir uno solo, ¿no? El reino de Castilla y León, o de Castilla a secas. Ok, eso en el caso de estos reinos españoles. En el otro caso, lo que tenemos a la derecha, ahí tenemos la escultura yaciente del rey Jaime I en Jaume el Conquistador, rey de Aragón. Originariamente era conde de Barcelona y señor de Montpellier, rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier desde el principio. Montpellier es esta zona por aquí que digamos que se adentra más allá de los Pirineos hacia lo que hoy en día es Francia, ¿sí? Es en torno a esta zona, el territorio de Montpellier. Bueno, esos eran sus títulos originalmente desde 1213, pero en 1229 conquistó Mallorca, es decir, las Baleares, ¿sí? O parte de las Baleares, ¿sí? Aquí está, aquí lo podemos apreciar. Y para 1238 conquistó también, 38-39 conquistó también el reino de Valencia, ¿sí? Que es esto que vemos acá. Entonces el reino de Aragón, que ya constituía bueno, obviamente era una unidad política el reino de Aragón, pero integraba a Montpellier, que es esta parte adentrada hacia Francia, integraba a Barcelona, Cataluña, Barcelona, etcétera, y se anexó por conquista, obviamente, frente a los musulmanes, las Baleares y el reino de Valencia, ¿sí? Estas zonas de acá. Eso bajo este monarca Jaime I. Fueron dos figuras entonces muy destacadas de los reinos españoles durante el siglo XIII. Bueno, aquí podemos apreciar para fines del siglo XIII cómo quedó la cosa, ¿no? Originalmente la frontera de Al-Ándalus a principios del siglo XIII era esta franjita que podemos apreciar en naranja, ¿sí? Sin embargo, gracias a la victoria de las Navas de Tolosa y al avance de este proceso de reconquistas, pues en torno al siglo XIII, sobre todo en la primera mitad del siglo XIII, porque luego como que se estancó, gracias a este avance de estos procesos de reconquista, también en la parte portuguesa, por supuesto, pues los musulmanes fueron replegados solamente hacia esta franja en el sur de la península que constituyó el reino nazarí, con Z nazarí, de Granada, en torno a la ciudad de Granada, pero que obviamente no solo abarcaba la ciudad de Granada, sino pues era toda una región, ¿no? Este reino se mantenía en buena medida sólido, digamos, vitalizado, gracias pues a los refuerzos, a los vínculos con el mundo mediterráneo, con África, con el mundo medio oriental musulmán, etcétera, con el cual tenía obviamente relación. Eso lo fortalecía, ¿no? A este reino nazarí de Granada.
fue en torno a esta época, obviamente, pues que se edificó la Alhambra, ¿no? Famosa de Granada. La mandaron edificar en varias etapas los monarcas nazaríes de Granada, ¿no? Bueno, y afortunadamente también algo similar a la mezquita de Córdoba, que la hicieron catedral, los monarcas españoles, empezando con los reyes católicos, cuando finalmente conquistaron Granada, en vez de destruirla, afortunadamente la conservaron y solo la adaptaron a su, pues a su propio uso, ¿no? Ok, bueno, hasta aquí es en torno a este tema. Nos falta otro tema, es más breve, o espero que sea más breve, pero antes les doy la palabra si alguien tiene alguna duda o comentario. Perdón, no escuché, no sé si alguien habló. Sí, yo, Carlos. Buenos días. Buenos días, Carlos, dime. Adelante, Carlos, sí te escucho. Yo tenía entendido que en un momento de la historia de la reconquista de España, el reino de Aragón se unió con lo que sería el condado de Cataluña, o más que nada el condado de Barcelona. ¿En qué momento fue este proceso? No sé si tiene usted idea. Este proceso, si no me equivoco, se había dado ya durante el siglo XII, no, o sea, ya para la época de Jaime I ya se había dado esta unificación. Fue un asunto, si no me equivoco, de una cuestión, más que de conquista, de una cuestión ahí de alianzas matrimoniales, alianzas dinásticas, algo por el estilo, donde los condes de Barcelona, donde quedó bajo la corona de Aragón el condado de Barcelona, porque a veces podemos considerar que Aragón y Cataluña son como sinónimos o algo por el estilo. No, no son sinónimos. Tienen una diferenciación histórica, una diferenciación institucional, etcétera. El centro originario de Cataluña es el condado de Barcelona. Ese es su centro más, era y es hasta la fecha, que sigue siendo condado, su centro más importante. Y insisto, tengo entendido que en torno al siglo XII se había dado este vínculo, pero no tengo ahorita clara la cuestión de las fechas para confirmarlo. Si quieres por ahí lo verificamos. Pero sí ya se había dado esta fusión previamente, como lo comentas, Carlos. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta sobre Dime. las dinastías las diferentes dinastías en lo que sea el reino de Al-Ándalus. Yo siempre, en las lecturas que yo he hecho siempre he tenido la idea o la idea de la razón por la que los reinos de Al-Ándalus se fragmentaron tanto es por el hecho de que el cambio en la política de tolerancia. Muchísimas veces cuando cambiaba de dinastía, ellos, juzgaron a la anterior como decadente o herética por ser tolerante con los cristianos de la península, y eso cosa como que inestabilidad dentro del reino. ¿Usted atribuiría esto a la fragmentación del reino de Al-Ándalus, la falta de tolerancia, o son otros factores? En mi opinión son varios factores. Uno sí tiene que ver con esto, porque efectivamente hubo como vaivenes, hubo altibajos, hubo algunos momentos, por ejemplo, que después quedaron muy grabados en la memoria colectiva de los cristianos españoles, y de alguna manera lo siguen estando, pero solo hoy en día de los más conservadores. Algunos mártires de Córdoba, por ejemplo, donde ciertas personas, los musulmanes a veces fueron un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más delicados en algunas cuestiones religiosas. No necesariamente se lanzaban hacia una intolerancia absoluta, pero sí como más, ¿cómo decirlo?, como más, pues sí, delicados, no sé qué palabra usar, y entonces desataban algunos procesos de como tipo persecución o ejecución incluso, ¿no? Efectivamente existieron estos mártires de Córdoba. Entonces sí hubo vaivenes en eso, y puede haber sido un factor porque obviamente esto generaba cierta disolución social, por llamarlo de alguna manera. Fue muy importante en centros, sobre todo como Toledo, ¿no? Fue muy importante en estos centros la coexistencia pacífica, tolerante entre musulmanes, cristianos, judíos, que también había judíos, ¿no?
fue muy importante esto, y por lo tanto en los momentos en los que hubiese exclusión o persecución, etcétera, que sí hubo momentos en los que lo hubo, pues esto generaba, insisto, como disolución social, ¿no? Entonces, sí, esto fue uno de los factores, pero en mi opinión no habría sido el único. Hubo otros factores que tenían que ver con cierta, ¿cómo decirlo?, debilidad o agotamiento de la dinastía gobernante, o esta influencia, esta penetración de otros grupos de poder o centros de poder desde África, ¿no? Otro territorio, pues obviamente sólidamente musulmán, ¿no? De bereberes, etcétera, que siempre tuvo esta influencia, esta penetración, que la sigue teniendo hasta hoy en día. Bueno, hoy en día algunos hablan de una especie como de reconquista ahí medio silenciosa, porque España, sobre todo el sur de España, está llena ahora otra vez de bereberes, de marroquíes, etcétera, etcétera. Y pues bueno, entonces, creo que fueron por ahí varios factores los que generaron, los que incidieron sobre esto: debilidad del poder central por diferentes factores, agotamiento de la dinastía, etcétera, lucha de facciones. Por otro lado, el factor religioso, que sí también generaba cierta disolución social. Por otro lado, este factor externo, esta penetración externa de la nueva hegemonía o influencia de estos nuevos centros poderosos desde África, ¿no? Como los almorávides, los almohades, etc. Ok, gracias, Carlos. No sé si tengas algo más que comentar o alguna otra duda. No, profesor, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda o comentario? Ok, doy por hecho que no. Como quiera, si surge algo, por favor coméntenlo, ya sea oralmente o en el chat. Gracias. Ok, seguimos siendo 37 personas, bien. Perdón por estar obsesionado con la asistencia, pero es algo que nos están pidiendo y bueno, en fin. Ok, voy a hacer una recapitulación muy rápida en torno al tema de las ciudades medievales, que en su momento ya nos habían comentado por allí algunos compañeros, compañeras. Perdón que de momento no recuerdo a quiénes les correspondió, no lo tengo aquí ahorita a mano, pero ya había sido expuesto, comentado este tema. Voy a hacer una recapitulación muy rápida para aterrizar al tema que quiero que comentemos enseguida, que es el tema de grupos marginados y disidentes. Ok, esto corresponde a un texto de Henri Pirenne. Es otro texto que se llama Las ciudades medievales, no es el que le mencionaba ahorita Héctor Allan, que es Historia Económica y Social, es otro texto. Henri Pirenne, este historiador belga, nos plantea que durante el periodo de auge feudal hubo un retroceso de los centros urbanos en Europa occidental, efectivamente, porque el centro de gravedad pasó mucho hacia las zonas rurales, ¿no? Sin embargo, podemos distinguir principalmente dos grandes tipos de asentamientos, digamos como semiurbanos, aunque eran relativamente pequeños, pero dos tipos de asentamientos, digamos como semiurbanos, ¿no? Los dos principales que distingue Pirenne son la cité, usa este término, bueno, el traductor conserva este término francés para referirse a estas ciudades. Quizá pudo haber conservado el término o haber usado el término latino, que era más propio, civitas, pero bueno, conserva el término francés, cité. ¿A qué alude? Alude a una ciudad episcopal. ¿Y qué características tenía? Era generalmente una antigua ciudad romana, ¿sí? Una antigua ciudad romana, como el caso de Lyon, etcétera. La propia Roma, qué sé yo, ¿no? Una antigua ciudad romana, que se había visto en los procesos de invasiones externas por diferentes procesos, se había visto muchas veces muy despoblada, y cayó en manos de su obispo, de ser gobernada, de ser controlada por su obispo, como la misma Roma por su obispo, el Papa, obviamente, pero no fue el único caso, hubo otros casos, ¿no? La propia Rávena posteriormente, otra vez Lyon, Valencia, etcétera, en Francia, Valencia, Francia, Valence, etcétera, ¿no?
son algunas de las características de estas ciudades episcopales o cites. Su estructura era más o menos esta, una ciudad amurallada cuyo lugar central pues era obviamente, bueno, central no necesariamente en términos geográficos, pero sí en términos de importancia, era la catedral, el centro del obispo, la ciudad principal del obispo, con una plaza central, etcétera, etcétera. Aquí de hecho podemos apreciar que hay un doble amurallado, ¿no? Aquí había otro amurallado, que se ve aquí. Pero luego creció la ciudad, entonces hubo casitas extramuros o en los suburbios, o sea, más allá de las murallas, y se tuvo que trazar un nuevo, pues una nueva red de murallas, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de cités ya los mencioné. Lyon, Francia, antigua ciudad romana. Esta es su catedral de la época medieval, obviamente, y una moneda acuñada por su obispo y dice prima sedes, la primera sede episcopal de Francia, ¿no? Galie, ¿sí? De las Galias. Perdón. Valencia, Francia, esta es su catedral, esta es una moneda también acuñada por su obispo, y algunos otros casos, Reims, más hacia el norte, Lieja en Bélgica, porque también obviamente se fueron constituyendo algunas cités que no necesariamente eran antiguas ciudades romanas, la mayoría de ellas lo eran, pero algunas no necesariamente, sino que podían ser, digamos, ciudades nuevas que fueron surgiendo, como el caso de Salzburgo también, ¿no? Que es parte, por cierto, del proceso de expansión de los alemanes hacia el este. Esta es una moneda del obispado de Metz, de Constanza. La propia Roma era un ejemplo de una cité. Roma había sido una ciudad enorme, obviamente, se había visto fuertemente despoblada por diferentes procesos y un centro importante dentro de Roma estaba en esta zona Trastevere, o sea, más allá del río Tíber, no en la parte más central de la Roma antigua, que es la parte oriental del río Tíber, sino en la parte occidental del río Tíber, o zona Trastevere, como le dicen los italianos, que es en torno al Vaticano, ¿no? A lo que llamamos nosotros pues la zona del Vaticano. El Vaticano, ¿por qué era tan importante y lo sigue siendo? Pues porque según la tradición cristiana, al menos desde la época de Constantino, se considera que es el lugar donde fue martirizado y sepultado San Pedro, ¿no? Y por esa razón pues es tan importante, ¿no? Para la tradición cristiana, católica. Entonces, ese lugar donde existía una basílica mandada a construir por el propio Constantino, pues era un lugar fundamental. Hacia el año 830 más o menos, los musulmanes procedentes del norte de África, de Túnez, penetraron a Roma y la saquearon, ¿sí? Buena parte de la ciudad todavía tenía murallas romanas y esto la protegió, pero eran zonas poco pobladas, de hecho. Una zona tan importante como el Vaticano, como la zona de la tumba de San Pedro, como era una zona Trastevere, más allá del río Tíber, más allá de la zona originaria antigua de Roma, no era una zona fortificada. Entonces los musulmanes entraron como Juan por su casa y saquearon y destruyeron mucho de la tumba de San Pedro en aquella época, en torno al año 830. Esto causó obviamente mucho escándalo. Posteriormente los musulmanes fueron derrotados en una batalla en el puerto de Ostia y al poco tiempo el Papa León, me parece que IV, mandó que se hiciera una fortificación en torno a la tumba de San Pedro y algunos edificios circundantes, que es la raíz del Vaticano como tal, ¿no? El Vaticano como fortificación, porque el Vaticano, más que ser el Estado que nació por los tratados de Letrán de 1929, el Estado es como tal una ciudadela, ¿sí? Con fortificada, amurallada. Ahorita se los voy a mostrar. Esta es una imagen antigua de en torno al año 1300, que muestra esta zona de la ciudad leonina. Se llamó al Vaticano ciudad leonina a partir de aquella época porque la mandó fortificar el Papa León IV. Aquí podemos apreciarlo, ¿sí? Esta es parte de sus murallas, ¿sí? Que rodean al Vaticano.
Uno generalmente no va a ver estas murallas en las imágenes que nos muestran en los medios o lo que sea, pero el Vaticano está rodeado de murallas. Y aquí lo podemos apreciar. Este es el Vaticano, este es el río Tíber, ¿sí? Hacia acá, hacia esta parte oriental del río Tíber, estaba pues la antigua Roma. Para acá está el Coliseo, los foros romanos, qué sé yo, las 7 colinas, todo ese rollo, ¿no? Está para acá. Cruzando el río Tíber hacia esta zona, que es la que se llama Trastevere, pues bueno, aquí es donde está el Vaticano, ¿no? Se mandó construir además una fortificación importante, más bien dicho, remozar una fortificación importante, que es esta, como pentagonito que ven aquí, o estrellita, pentagonito, que es el Castel Sant'Angelo. Era el antiguo mausoleo del emperador Adriano, que se mandó convertir en una fortaleza con fines militares, y que está pegado, está vinculado a el Vaticano, ¿sí? Hay un pasadizo que lo hizo famoso ahí las novelas chafas del ¿cómo se llaman estas? Del Código Da Vinci y esas cosas. Es un pasadizo que nadie ha oculto jamás. O sea, ahí está, todo el mundo lo ve. Es este pasadizo por encima. Parece una muralla, pero es un pasadizo. El Paseto se llama. No es como que esté oculto, es algo, un túnel secreto, algo por el estilo. En fin, bueno. Este es un antiguo mapa de lo que se llamaba el Borgo Romano, era la cité de la ciudad de Roma, pegado con el castillo de Sant'Angelo, el Vaticano, etcétera, toda esta parte fortificada. Esto era la antigua ciudad leonina, ¿sí? Este es un mapa del siglo XVIII. Esta es otra parte de las murallas en una esquina. Ahí vemos gente haciendo fila para entrar a los museos del Vaticano. Y bueno, otro señorío eclesiástico, otra cité, podemos decir que aún se conserva, aunque no era de herencia romana, sino es más bien de herencia de la época de Carlomagno. Es Andorra, ¿no? Este señor que ven aquí es el obispo de Urgel, en Cataluña, y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives y Sicilia. Bueno, originalmente las diferentes villas estaban, como se dice, estaban fortificadas a través de un cercado de madera, ¿no? Como lo podemos apreciar. Todas las villas, aún las que gobernaban condes o algún otro tipo de autoridad, o comunas como estas, como tipo ayuntamientos, como mencionábamos la clase pasada, pues estaban fortificadas, como lo podemos apreciar aquí, Carcasona, etcétera, ¿no? Vemos aquí sus fortificaciones. Aquí podemos apreciar también cómo más allá de las murallas pues ya había una especie de nuevo territorio, ¿no? Más casitas, porque pues no cabían, adentro de las murallas pues no cabían muchos, ¿no? Lo que se llamaba intramuros, pues no cabían tanto, entonces iban extramuros, más allá de las murallas. Bueno, hasta ahí es el primer tipo de asentamiento que nos destaca Piren. Pasamos al segundo. El segundo es el burgo, o los burgos. Los burgos eran fortalezas feudales. Los burgos eran como castillos, o lo que nosotros genéricamente llamamos castillos, a veces más grandes, a veces más pequeños. Pero, ¿cuál era la finalidad de estos castillos? Pues la finalidad era que era la fortaleza del señor feudal, su residencia, tenía una guarnición de caballeros para cuestiones de defensa, etcétera. Podía permitir o debía permitir que ahí se resguardara toda o la mayoría de la población campesina que viviera en el feudo en caso necesario, porque obviamente si había alguna amenaza pues tenían que resguardarse en alguna parte y ahí atrincherarse, ahí permitir incluso que los sitiaran para estarse defendiendo, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es a lo que se le denomina, o a lo que le denomina el autor Burgos, fortalezas de los feudos, ¿no? Originalmente eran también zonas con cercados, con alguna torre, algún granero, etcétera. Pero pasaron después a ser pues fortalezas de piedra, obviamente, ¿no? A veces muy grandes, muy estilizadas. Sus finalidades no son tanto estéticas, no es para que se recree Walt Disney y haga sus tonterías. Por cierto, lo que Walt Disney imita no es un castillo medieval, es un castillo del siglo XIX, de Baviera.
bueno, aquí vemos algunas de estas fortalezas feudales, de herencia feudal en Algiers, Francia, etcétera. Son varias, nada más es para ilustrar, ¿no? La esencia de los burgos, recordemos, es que eran fortalezas, lo que nosotros genéricamente llamaríamos castillos, en los feudos, con fines defensivos, para hacer residencia del señor y resguardar a caballeros y resguardar en caso necesario a todos o la mayoría de la población de los feudos, ¿no? En este caso los burgos pues eran más pequeños, solamente albergaban si acaso a decenas o cientos de personas. Las cités eran más grandes, albergaban a miles de personas, no demasiadas, pero sí algunos miles de personas, ¿no? Estas cités y estos burgos estaban ubicados obviamente en centros estratégicos, ¿sí? No estaban ubicadas al azar, estaban ubicadas en cruces de caminos, en lugares en el centro de algún valle o en algún lugar estratégico que pudiera permitir visualizar el horizonte, el panorama para poder defenderse frente a algún potencial ataque, o en la orilla de las costas o en la orilla de los ríos. O sea, estaban ubicadas en zonas estratégicas, no estaban ubicadas a lo tonto, obviamente. Y por lo tanto, Pirén nos destaca otra cosa importante en torno a estas cités. Y eso que nos destaca Pirén es que se vincularon con el proceso de renacimiento del comercio. Cuando el comercio renació, y lo estaremos comentando la próxima clase con la exposición de los compañeros, obviamente necesitó de algunos centros que pudieran servirle como de escala, para hacer escala en el comercio a gran distancia, o centros donde se pudiera almacenar, ¿no? Mercancía, etcétera, centros de distribución, qué sé yo, o sea, todo eso empezó a desarrollarse. Y para eso fueron muy útiles. También obviamente se necesitó para otro tipo de personas, no necesariamente comerciantes, sino los que hacían los productos, la gente, los artesanos organizados en gremios que hacían cierto tipo de productos, pues también tenían que residir en cierta zona, ¿no? En cierto espacio, y ellos se fueron asentando en las cités o los burgos. Obviamente no muchos cupieron adentro, porque eran centros amurallados y donde no cabía mucha gente adentro, pero muchos de ellos comenzaron a vivir afuera, extramuros, en los suburbios, y fue a esta parte afuera de las murallas a los habitantes de esta zona, a los que se les empezó a llamar burgueses desde el siglo XI. Los habitantes del burgo viejo, o sea, dentro de las murallas, se les llamaba de otros modos, castellanos, etc. Pero curiosamente, nos dice Pirén, no se les llamaba burgueses. Burgueses se les empezó a llamar a los habitantes del burgo nuevo, del suburbio, los que habitaban en esta zona extramuros, y que eran la mayoría de ellos artesanos, gente de gremios, comerciantes, etcétera, etcétera, que eran atraídos por estos centros urbanos, ¿no? Tanto las cités como los burgos. Entonces, pues se convirtieron en centros de atracciones, centros importantes para el renacimiento del comercio. Y en particular los puertos que eran centros de tránsito, de cruce de caminos, etcétera, etcétera, en la orilla del mar, en la orilla de ríos, o incluso en la orilla de algún camino importante, ¿sí? Puertos no solamente eran los que estaban en la orilla del mar o de ríos. Incluso esto de puertos se quedó en el nombre de algunas ciudades, ¿no? Hubo puertos fundamentales, Génova, por ejemplo, ¿no? Que está en la costa, etcétera, ¿no? La propia Florencia. Florencia no es un puerto en costa, pero Florencia es un puerto en río, ¿no? Lo que favoreció el desarrollo de Florencia fue su conexión con el mar Tirreno a través del río Arno, porque Florencia, como ustedes saben, no está en la costa. Esta es la Piazza de la Signoria de Florencia, su centro político principal. Dentro de algunas de estas ciudades se volvió importantísimo trazar puentes que conectaran diferentes zonas en las ciudades, porque los ríos europeos, o muchos de los ríos europeos, son enormes, ¿no? Y
cruzarlos pues no es tan sencillo, obviamente. Entonces, para conectar zonas, barrios dentro de estas ciudades, pues se construyeron puentes grandotes, ¿no? Y estos puentes eran centros de conexión, pero curiosamente también se convirtieron en centros de intercambio, de comercio, etcétera. Es el caso del puente del Rialto en Venecia, sobre el Gran Canal de Venecia. Pero es el caso también de este puente, el Ponte Vecchio, el Puente Viejo en Florencia, que está hasta hoy en día, pues obviamente es una imagen contemporánea, lleno de casitas. Bueno, no son casitas, en realidad son comercios, son negocios los que hay arriba. No sé si viva gente ahí, probablemente también, pero son puros negocios, puros comercios los que hay ahí, y obviamente en medio cruza, hay comercios a un lado y otro del puente, obviamente por el medio cruza la callecita. Ese es el Ponte Vecchio. Bueno, también es un puente sobre el río Rin en Constanza. Algunas ciudades empezaron a crecer por esta actividad burguesa, esta actividad mercantil, esta actividad o esta actividad artesanal, industrial, claro, de aquella época obviamente, o sea, que hacían textiles o algunos otros productos. Es el caso de Brujas, en Bélgica actual, es el caso de Tournai, entre otros lugares, ¿no? Ok, hasta aquí cerramos este punto que quería por ahí recapitular. Pasamos al último de los puntos. Es en torno a grupos marginados y disidentes. Hago primero una distinción. Marginados y disidentes no es lo mismo. Ambos son grupos excluidos, ¿sí? Eso lo tienen en común. Es decir, que son descartados del núcleo de la sociedad. Son descartados de la dinámica de la sociedad. Son excluidos, ¿no? Son dejados fuera, etc. Ambos lo son, ambos son excluidos. Pero los grupos marginados, por decirlo de alguna manera, son excluidos por alguna condición, pues quizá involuntaria de estas personas, ¿no? Ahorita veremos algunos ejemplos. En cambio, los grupos disidentes pueden ser, subrayo, no necesariamente porque se puede prestar a cierta discusión, pero pueden ser grupos más bien rebeldes, ¿no? Que digan, ok, yo soy diferente y, ¿no? O sea, así soy y se acabó, soy diferente en lo que pienso, soy diferente en lo que hago, etcétera, y que, digamos, se rebelan o buscan diferenciarse de alguna manera o no están de acuerdo con el resto de la sociedad. O sea, los grupos disidentes de algún modo tanto son excluidos como de algún modo o en cierta medida se autoexcluyen, ¿no? O sea, dicen, yo me diferencio, no quiero tener nada que ver con los demás, soy distinto, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos tanto de grupos marginados como disidentes, o vamos a hablar tanto de grupos marginados como disidentes enseguida. Comencemos con algunos grupos simplemente marginados, ¿no? Excluidos por condiciones involuntarias. Por supuesto que la gente con alguna discapacidad física, alguna malformación, alguna mutilación, alguna enfermedad mental, este tipo de personas padecían obviamente exclusión. Y entonces, como ahora, eran gente que, pues, en muchos casos, lamentablemente vivían de la limosna, se posicionaban afuera de las iglesias para solicitar limosnas, etcétera, etcétera. Vivían de la caridad de los clérigos o de los nobles, cuando bien les iba, ¿no? Bueno, aquí vemos a un niño también con una malformación que está siendo llevado en una carretilla. Estos son personas ciegas. Bueno, es una representación de Pieter Bruegel de la metáfora bíblica que dice de un ciego guiando a otros ciegos, ¿no? Eso es lo que representa esto, es interesante. Pero bueno, lo que quiero mostrar aquí es cómo en aquella época, desde la perspectiva de Bruegel, que es del siglo XV, se habrían visto esas personas ciegas, ¿no? Que generalmente eran, pues como tipo, ¿cómo decirlo?, vagabundos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vemos también una especie como de vagabundo. Ok, entonces, había personas que por cierta condición física, cierta condición mental, podía ser también por alguna enfermedad. La exclusión también o la marginación también era causada por enfermedades, especialmente la lepra. La lepra provocaba
que la gente excluyera, duramente a aquellos que estaban enfermos o creían que estaban enfermos de esta enfermedad. Creían que era fuertemente contagiosa. Realmente la lepra es una enfermedad rara porque al parecer no es tan contagiosa. De hecho, hoy en día, por ahí leí alguna vez, por alguna razón que no está muy clara, quizá algo que tenga que ver con nuestras defensas por tantas epidemias y porquerías por las que hemos pasado, hoy en día la humanidad es hasta cierto punto bastante inmune ante la lepra. Antiguamente lo era también en parte, pero no muchos. Por eso se daba la enfermedad y pegaba fuerte, etcétera, etcétera. Además, hoy en día la lepra es curable con antibióticos. Pero bueno, todavía hasta hace 50 o 60 años existían leprosarios donde incluso, por ejemplo, se hacían monedas especiales para que circularan ahí porque a la gente le daba asco y miedo que le fuera a caer a sus manos una moneda que había usado alguien de un leprosario. No, ¿cómo? Lo iba a contagiar. Bueno, lamentablemente cualquier parecido con las cochinadas que vivimos hoy en día, en fin. Pues bueno, estamos hablando entonces de grupos marginados. Pasemos ahora a algunos grupos que podemos considerar más como disidentes. Henri Piré nos dice, perdónenme, Jacques Le Goff, esto es de una lectura de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff nos dice que la disidencia en esa época la podemos ubicar como en dos grandes polos que tienen que ver con aspectos doctrinales morales. Por una parte tenemos un polo de la disidencia que consideraba que la moral cristiana oficial que planteaba el catolicismo, etcétera, etcétera, era muy estricta, muy latosa, ¿no? Y por lo tanto reivindicaba mayores libertades o mayores placeres, ¿no? Y ese es un polo de la disidencia. Empecemos con ese polo. Ese polo lo representaban, cuando menos, dos grupos, entre otros que pueda haber habido, pero cuando menos dos grupos nos destaca Le Goff. Primero, los goliardos. ¿Qué eran los goliardos? Esta es una imagen nada más con fines ilustrativos, no está representando propiamente goliardos. Es una imagen de Hieronymus Bosch el Bosco. Bueno, ¿qué eran los goliardos? Los goliardos eran, hasta donde sabemos, jóvenes, varones, creo todos o la mayoría, novicios, o monjes. Novicios son los que ya están en el monasterio, pero se están preparando para hacer sus votos, para convertirse propiamente en religiosos, ¿no? O ya eran quizá religiosos, ya habían hecho algunos votos, pero generalmente eran novicios, o sea, diríamos que eran como estudiantes, ¿no? Preparándose como seminaristas, preparándose para ser religiosos. Y estos jóvenes, pues se daban, bueno, para empezar, se organizaban, o sea, conformaban como tipo pandillitas, ¿no? Grupos, y se daban sus escapadas hacia la vida mundana, ¿no? Sus escapadas del convento o del monasterio, e iban, les gustaba mucho ir a la taberna, ¿no? A jugar, a hacer juegos de azar, etcétera, a tomar, o pues con mujeres también, o lo que les interesara cuando se podía también, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se daban mucho a los placeres mundanos, ¿no? Algo que, bueno, podemos decir, bueno, ¿y esto qué tiene de extraordinario? Pues al fin eran jóvenes, etcétera. Pues no tiene nada de extraordinario, los jóvenes siempre han sido jóvenes, pero pues se supone que eran monjes, ¿no? Entonces eran vistos como rebeldes, eran vistos, bueno, eran novicios o monjes jóvenes, eran vistos como rebeldes o incluso como herejes, porque en torno a estas prácticas desarrollaron también algunas ideas donde se obsesionaban con cosas como, por ejemplo, la fortuna, la variabilidad de la fortuna, ¿no? Y por esa razón podemos considerar que los goliardos son parte de este polo de la disidencia que eran hedonistas, o sea, abocados a los placeres, ¿no? A reivindicar los placeres. Estas son otras imágenes también nomás con fines ilustrativos. Probablemente todos ustedes han escuchado, o casi seguramente todas y todos ustedes han escuchado, lo que se llama el Carmina Burana. Supongo que la mayoría de ustedes lo habrán escuchado. De cualquier manera se los voy a ilustrar aquí, a mostrar.
Ok, aquí está. El primero de... bueno, creo que en el siglo XIX se descubrieron unos manuscritos que correspondían a este grupo de los goliardos en un monasterio en Alemania, y eran una colección de poemas. Estos poemas se musicalizaron en el siglo XIX por un artista llamado Karl Orff y los hizo una ópera, ¿sí? Que tiene varios cánticos de varios de estos poemas. Pero el primero de ellos, que es este que les voy a mostrar solamente un pedacito. El primero de ellos que les voy a mostrar enseguida es el primero que se llama Fortuna Imperatrix Mundi, quiere decir Fortuna Emperatriz del Mundo, ¿sí? Y es este que van a escuchar enseguida. Ah, qué bien friega. Perdón, lo dejé. Supongo que todos sí lo están escuchando, ¿no? No, profesor, no se escucha. No lo están escuchando. Ah, discúlpenme. Pensé que al estar compartiendo ustedes lo estarían escuchando también. Bueno. Así es que creo que hay una opción, profe, también para compartir audio, nada más que no sé dónde esté. Déjame checar si la encuentro. Sí, sí. Gracias, Emerson. Déjame ver si la encuentro. Bueno, no lo encuentro, perdón. No encuentro una opción al respecto. No sé si la haya. Yo pensé que por default ya dado que estoy compartiendo pantalla, les compartiría también el audio, pero veo que no. Bueno, ni mucho. Son unos 39 personas. Ok. Bueno, si tienen oportunidad ahí cada uno de ustedes, simplemente póngale o Fortuna Carmina Burana y les aparecerá este cántico, y con las primeras notas van a decir, ah, ya sé cuál es. Porque estoy seguro que todos y todas lo han escuchado. Ok, la traducción, esto está en latín medieval, el poema originalmente, y así está en este cántico, pero la traducción es más o menos la siguiente, y ustedes van a apreciar esta obsesión con la fortuna, ¿sí? Por eso les ilustro con estas imágenes de ruedas de la fortuna, que son de un tema artístico de la época de la Edad Media y que tanto les interesaba a los goliardos. Fortuna Imperatrix Mundi quiere decir fortuna emperatriz del mundo. Dice, oh fortuna, variable como la luna, como ella creces sin cesar o desapareces. Vida detestable, un día jugando entristeces a los débiles sentidos para llenarles de satisfacción al día siguiente. La pobreza y el poder se derriten como el hielo ante tu presencia. Destino monstruoso y vacío, una rueda girando es lo que eres. Si está mal colocada, la salud es vana. Siempre puede ser disuelta, eclipsada y velada. Me atormentas también en la mesa de juego, mi desnudez regresa, me la trajo tu maldad. El destino de la salud y de la virtud está en contra mía, es atacado y destruido siempre en tu servicio. En esta hora sin demora toquen las cuerdas del corazón. El destino derrumba al hombre fuerte que llora conmigo por tu villanía. Bueno, esta es la traducción de lo que dice ese cántico de O Fortuna Imperatrix Mundi. Que ustedes pueden, por ahí, cada uno de ustedes, búsquenlo en YouTube y lo encontrarán sin ningún problema y lo identificarán inmediatamente, estoy seguro. Bueno, esta es la traducción. Ahí podemos ver más o menos qué era lo que les interesaba a los goliardos. En otras palabras, los goliardos no nada más eran una pandilla de chavos o pandillas de chavos que se dedicaban a vivir la vida loca y a como pudieran, ¿no? También hacían eso,
pero tenían cierta sensibilidad, cierta intelectualidad, o sea, desarrollaban ciertas ideas o ciertos valores en torno a estas prácticas, o al revés, en torno a sus ideas desarrollaban sus prácticas. En fin, bueno, aquí podemos apreciar precisamente esos polos de la disidencia, y remato con otro grupo de este primer polo del que estamos hablando, el polo libertino o hedonista. Ya dijimos que uno de sus representantes eran los goliardos. Otros de sus representantes eran los llamados hermanos de libre espíritu o amaurienses, una secta hedonista que existió en Francia sobre todo, que reivindicaban la desnudez, reivindicaban los placeres, reivindicaban este tipo de cosas, tampoco bajo una perspectiva netamente irreflexiva, sino tenía cierta base ideológica, ¿no? O sea, cierta base doctrinal. Entonces, pues obviamente los consideraron herejes y muchos de ellos fueron ejecutados en Francia, como lo vemos en esta imagen de la izquierda. Eso es un polo de la disidencia. El otro polo de la disidencia, sí, representado por los hermanos de libre espíritu amaurienses, esta secta hedonista, nudista, etcétera, etcétera, y por otro lado los goliardos. El otro polo de la disidencia lo representaban aquellos que eran muy rigoristas, aquellos que consideraban que la moral católica no era tan rigurosa, o que era muy permisiva, o que era muy corrupta, y que por lo tanto había que ser más estrictos. Estos grupos eran más estrictos en diferentes sentidos. Por ejemplo, los cátaros. ¿En qué sentido eran más estrictos los cátaros? Pues que consideraban que todo lo material era esencialmente malo o imperfecto, y por lo tanto peligroso. La moral católica no dice que lo material sea esencialmente malo en sí mismo, ¿no? Sino que lo que dice simplemente es que, pues digamos, tiene cierto riesgo, tiene que ser usado con moderación, o sea, pone como un valor importante la templanza o moderación, pero no anular, no satanizar a todo lo que es lo material, el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos teóricamente no es así la cosa, aunque a veces pueda parecerlo, pero no es así la cosa, ni lo era en aquella época. Sin embargo, para los cátaros sí. Para los cátaros, insisto, todo lo material, incluyendo el cuerpo, los alimentos, el dinero, etcétera, etcétera, todo esto es esencialmente malo. Entonces, por eso eran más radicales que la propia moral católica y tenían ciertos tintes antisociales. Pero hubo otros grupos también dentro de esta tendencia. Podemos señalar grupos, bueno, esta es una representación de la ejecución de un hereje, aquí está celebrándose alegremente la misa y mientras está siendo ejecutado un hereje. Aquí están algunos demonios acechando su malévola alma para llevársela al infierno cuando ya se muera. Y bueno, otros grupos también dentro de este polo de la disidencia eran, por ejemplo, un grupo llamado los Fraticelli, ¿sí? Con C y doble L, C y luego doble L, Fraticelli. Es italiano, quiere decir algo así como hermanillos o hermanuchos. Esta era una rama radical de franciscanos que su radicalismo consistía en enfatizar la cuestión de la pobreza, ¿sí? Ellos no tenían tanto que ver con otros aspectos morales, sino más que todo, en eso podían coincidir con la moral católica. Su énfasis estaba puesto sobre todo en la cuestión de la propiedad. Su tabú era sobre todo el dinero y la propiedad. Ellos afirmaban, esta rama de los franciscanos, no todos, pero una rama de los franciscanos, que el Papa Juan XXII aborreció y él los bautizó peyorativamente como los Fraticelli, los hermanuchos. Ellos afirmaban que Jesucristo no había sido dueño absolutamente de nada, ni siquiera de su túnica, y que por lo tanto la Iglesia, y de hecho todo cristiano, no tenían el derecho de ser dueños tampoco de nada, ni de poco ni de mucho, porque Jesucristo había puesto el ejemplo de que él no había sido dueño de nada. A esto se le llamó la doctrina de la pobreza absoluta de Cristo. Y esta doctrina obviamente entró en conflicto con la doctrina católica ortodoxa. Y si alguno de ustedes ha leído El nombre de la rosa o visto la película, por ahí dentro de la película se debate esto justamente entre algunos franciscanos y dominicos, benedictinos y dominicos también, alguno que otro, dentro de la película. Hay un debate teológico que tiene que ver con esto justamente. Ese era otro grupo también radical. Había otros grupos radicales más, por decirlo así, circunstanciales.
grupos espirituales, etcétera, grupos penitentes, grupos flagelantes. Estos eran grupos que se dedicaban a hacer penitencias extremas, flagelarse, ayunos, etcétera, sobre todo por cuestiones de miedo, ¿no? Por epidemias, por hambrunas, pues pensaban, bueno, Dios está castigándonos, entonces hay que hacer penitencias extremas, y había ciertos grupos que se orientaban hacia eso, ¿no? Entonces ellos también tenían esta tendencia radical, y eran también un grupo disidente porque oficialmente la iglesia no respaldaba mucho este tipo de tendencias, ¿no? Bueno, se nos ha ido el tiempo, falta mencionar solamente alguno que otro grupo disidente, particularmente los judíos. Quisiera destacar algunas cosas en torno a este tema, pero ya no nos lo permite ahorita el tiempo, lo retomamos por ahí en alguna próxima clase cuando sea posible. Es poquito, muy poquito lo que nos falta comentar sobre este tema, pero bueno, no quiero abusar del tiempo, compañeros, le dejamos aquí. Nos estaremos viendo la próxima sesión. América dice, ok. Gracias, América, gracias por avisarme. Muy bien. Perdón que no les dé la oportunidad de hacer alguna pregunta o comentario, es por cuestión de tiempo. Nos estaremos viendo el miércoles, la próxima clase. Escuchamos al equipo que le toca exponer, comentamos ese tema y continuamos en próximas sesiones retomando este tema, lo que está pendiente, que es poquito. Y bueno, ya vamos acercándonos a tratar de cerrar el contenido de esta fase para que lo tomen en cuenta y vayan desarrollando su evidencia o revisando si les queda por ahí perdón, alguna duda o qué sé yo, porque más adelantito vendrá pues estas evaluaciones, ¿no? El examen y la evidencia. Ok, compañeros, que estén bien, que tengan buen fin de semana, cuídense y nos estaremos viendo entonces, espero, el miércoles.